Masejet Menachot, Dafain Het, Amudalev 78a, 10 líneas de arriba para abajo. Korban Todá tiene una particularidad que junto al Korban se traen también ¿qué? Panes. Hay otros dos Korbanot adicionales que también tienen esa particularidad que vienen también con panes. ¿Cuáles son esos dos adicionales? Korbanot Hamiluim, los Korbanot de inauguración que se trajeron en el desierto cuando Aarón y sus hijos fueron nombrados para servir en el templo, en el tabernáculo. Y el segundo son Korbanot Nezirut, ¿sí? Que es cuando un Nazir culmina su lapso de Nezirut, tiene que traer Korbanot. Y junto con eso tiene que traer también, ¿qué? Panes. Ahora sí veamos la Mishnah. Dice la Mishnah, Hamiluim ayubayim kamatzah shebatodah, chalot urkikim urbucha. Nezirut הייתה בה שתי ידות כמצה של תודה, חלות ורקיקים ואין בה רבוחה. נמצא 10 קבין ירושלמיות שהן 6 עשרונות ועוד דיין. Dice la Mishnah, Korbanot Miluim venían con 3 tipos de panes. ¿Cuáles tipos de panes? Los matzá de Todá, o sea, jalot, requiquín y rebuja. Korbanot Nezirut venían con 2 partes, o sea, 2 tipos de panes de matzá de el Korban Todá, o sea, jalot y requiquín, pero no rebuja. Respecto a Korbanot Nezirut, que nada más tenía 2 de los tipos de matzá, calculemos cuánta cantidad se usaba de harina para ellos. Si para Korban Lachme Matzá, los 3 tipos de Korban Todá, ¿cuántos usaban? 10 esronot, muy bien, que era equivalente, si lo transferimos a las medidas Yerushalmiot, era equivalente a 15 kabim, ¿sí? 15 kabim, significa que cada tipo equivalía a ¿cuántos? 5. Entonces, si en Lachme Nezirut eran nada más 2 tipos, ¿cuántos kabim habían? Habían 10 kabim Yerushalmiot, equivalente a ¿cuántos esronot? 10 esronot son 3 tipos. Entonces, 2 tipos, ¿cuántos esronot? 6 y 2 tercios. ¿Sí? Así nos dice la Mishnah. Muy bien. Dice la Gemara Minane, mile, Amar Ojazda, Amar Ojamá Barguria. De Amar Kra. Umisal hamatzot shelifnei Hashem, lakach, chalat matzah achat, vechalat lechem shemen achat, verakik echad. Bishlama chalot, chalot. Rakik. Shemen mai ninhu, lav revucha. מה תפלה רבביה? אימנתא דמשחה. אלא כדרש רב נחמן ורב חסדא משמי דרב טבלה. זה קורבן אהרון ובניו אשר יקריבו להשם ביום הימשך אותו. וכי מה למדנו לבניו מיום הימשכו? אלא מקיש חינוכו להימשכו. מה הימשכו? רבוחה. אף חינוכו רבוחה. אוקיי. La Gemara se enfoca en los Korbanot Amiluim, que dijimos que con los Korbanot Amiluim, ¿cuántos tipos de panes venían? 3. ¿Cuáles? Jalot, requiquín y rebuja. Dice la Gemara, ¿de dónde aprendemos que junto con Korbanot Amiluim venían estos 3 tipos de Korbanot? Obviamente todos matzá, todos estado de matzá, o sea, no hametz. ¿De dónde aprendemos esos 3 tipos? Dice Rav Hazdá en nombre de Rajamá Barguria, te voy a decir la fuente. La fuente es de Vaikra 8:26, que dice, Umisal matzot, asher lifnei Hashem, lakach, chala matzah achat, vejalat lechem shemen achat verrakik echad. Entonces, de que se traían jalá matzá, jalot, está escrito meforash, jalá matzá, listo. Rekikim, también está escrito rakik echad, un rakik, está escrito meforash. Pero rebuja, ¿dónde aprendemos? Te voy a explicar. El pasuk dice, presten atención, repito, jalat matzá achat, que eso es jalot, vejalat lechem shemen achat, verrakik echad. Entonces, jalot y rakik está claro. La del medio, Jalat Lechem Shemen Achat, que es Rebuja. Shemen Achat, Shemen, que tenía aceite. Porque tenía aceite. Rebuja tenía más aceite. La cantidad de aceite que tenía de Rebuja era equivalente a la cantidad de aceite que tenía Jalot y Requiquín. Por eso se le llama Jalat Lechem Shemen Achat, porque esa es la Rebuja. Así dice la Gemara. Sin embargo, preguntar a la Gemara, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que cuando dice el pasuk Jalat Lechem Shemen Achat se refiere a un pan de Rebuja? Puede ser que se refiere a una torta de aceite, o sea, aceite coagulado. ¿Quién te dijo que se refiere a rebuja? Por eso la Gemara trae otra fuente, la que dice Ronaham Bar Hazdá en nombre de Rabbi Tabla. Dice, mira, te voy a explicar. Respecto a Minjat Javitín, ¿qué es Minjat Javitín? ¿Quién trae Minjat Javitín? El Cohen Gadol todos los días, mitad en la mañana y mitad en la tarde. Está escrito en Vaikra 6:13.
¿sí? Ze korban Aharon ubanav asher yakribu Lashem beyom himashach oto asirita efa solet mincha tamid, ¿sí? Este pasuk, ¿de quién está hablando? Beyom himashach oto, cuando fue ungido. ¿Quién fue ungido? Aarón. Entonces, este pasuk nos está hablando sobre el Cohen Gadol, ¿sí? O sea, sobre Aarón. Pero al principio nos dice Ze korban Aharon ubanav. ¿Qué nos mete Banav aquí? ¿Esto es un corbán de quién? De Aarón. Beyom himashach oto, cuando fue ungido. El único ungido, ¿quién fue? El Cohen Gadol. ¿Qué nos mete Banav? ¿Qué aprendemos de Yom Himashechó, ¿sí? Hacia Banav? Algo aprendemos, ¿sí? O sea que estamos tratando aquí vemos aparentemente en este paso que comparamos a los hijos con el corbán del Cohen Gadol. ¿En qué? Dice la Gemara, dice Rabbi Tabla, o mejor dicho, Nahamar Hasda, en nombre de Rabbi Tabla, aquí hay un Ekesh. Comparamos Jinujo el Kol Cohen la Abodá le Himashechó. Comparamos a un Cohen cuando viene a Lejanejet Abodá, o sea, cuando viene a inaugurarse en el trabajo, o sea, el primer día que cualquier Cohen Ediot, viene a inaugurar su trabajo, ¿sí? ¿Con qué? Con el Corbán del Cohen Gadol que tiene Shemen Amishcha. De la misma forma que Beyom Himashechó, que el Cohen Gadol, ¿sí? Que tiene Mashuach, ¿sí? Que tiene Shemen Amishcha, tiene que traer ¿qué? Minjat Javitin, que cómo viene esa Minjat Javitin, dice el pasuk. Aquí les va el pasuk. Al Mahabat Bashemen Taase Murbejet Teviena, o sea, rebujá. Igualmente, cuando se viene a inaugurar cualquier Korban Ediot y viene a Korbanot Miluim, si viene a inaugurar, también tiene que traer ¿qué? También tiene que traer Minjat, una Minjá rebujá. Entonces, ya que Korbanot, vemos que cuando inaugura Jinuj, tiene que traer rebujá. Y Korbanot Miluim, ¿qué era? Inauguración. Entonces seguro entre ellas tenía que haber que rebujá. Entonces seguro cuando el pasuk dice Jalot lechem shemenachat no es una torta de aceite coagulada, sino es que rebujá. Entonces tenemos la fuente para las tres. Jalat matzahat es jalot, rakik ejad es rakikin, y la mitad que dice Jalat lechem shemenachat acabamos de comprobar que es rebujá. Muy bien, seguimos. Amar hojas de Cohen Gadol mitkarev la avoda. Tzarich shete sonoot haefa. Achat lehimashecho veachat lechinucho. מר שאמר שלוש ולא פליגי. דעבד עבודה כשהוא כהן אדיוט, דלא עבד עבודה כשהוא כהן אדיוט. Dice la Gemara lo siguiente. Dice Rav Hasda, un Cohen Gadol que fue introducido, perdón, o sea, un Cohen que fue introducido para servicio de Cohen Gadol. ¿Está claro o no? ¿Cuántos estronim tiene que traer? Recuerden que un isarón es un diezmo de una efá, que son 3 seim. Pero bueno, ¿cuántos estronim, o sea, cuántas minjat javitín tiene que traer? Dice Rav Hasda 2. Uno, ¿por qué? Porque ahorita es Cohen Gadol, y un Cohen Gadol tiene que traer que cada día minjat javitín. Y otra minjá por el hecho que se está inaugurando en ese cargo. Entonces, total, 2. Sin embargo, Marba Rabashá dice, ¿cuántas? 3. ¿En qué discuten? Dice, no discuten. Rav Hasda está hablando en un caso que ya el Cohen Gadol hizo servicio en estado de Cohen Ediot. Entonces, cuando está introducido al Cohen Gadol, ¿en qué está inaugurándose? Solo en Cohen Gadol, más Minjat Javitín diaria, 2. Sin embargo, Marba Rabashá, que dice 3, está hablando en un Cohen que nunca se inauguró inclusive en el servicio como Cohen Ediot. Entonces, cuando viene y se inaugura como Cohen Gadol, se está inaugurando doble, en Cohen Gadol y como Cohen Ediot también. Y adicionalmente, Minjat Javitín, total ¿qué? 3. Seguimos. Nezirut haita ba shete yadot kamatzah sheba toda. Mencionamos que Korban Nezirut también venía con panes, pero como dos de las 3 partes del Korban, de los panes, 2 de las 3 partes de los panes matzah de Korban toda, o sea, jalot y rekikim, pero no había que rebuja. Si lo traducimos a cantidades, si los 3 panes matzah de Todá eran 15 kabin yerushalmiot, sí, y 10 estronim, pues cuando hablamos de 2 partes, de 2 terceras partes, serían que 10 kabin yerushalmiot y 6 estronim y 2 tercios. Muy bien, así vimos en la Mishnah. La hermana nos trae una baraita que nos habla al respecto. Tanu Rabbanan, Shelamav, le rabot shalmen nazir, la aseret kabin yerushalmiot, le revit shemen. יכול לאכול מה שאמור בעניין, תלמוד לומר,
matzot. Ma'ita muda amar papá, davar sheneemar bo matzot, leapu que rebuja de lo neemar bo matzot. De ver a Bishmael Tana, matzot klal, halot urukikin prat, klal uprat, en bachlal mashuya prat, halot urukikin in, midia harina, lo. Ok. Además nos trae una baraita que nos explica un poco más la fuente de lo que dijimos en la Mishnah. En la Torah está escrito respecto a Korban Todá lo siguiente. Presten atención. Vezot, eso está en Vaikra 7, desde el versículo 11 hasta el versículo 13. Vezot Torat Zebach HaShelamim. Título de esta parashá es Zebach HaShelamim. O sea, Korban, ¿qué? Korban de Shelamim. Después dice, Imal Todá y Akribenu. Una de las opciones de Shelamim, ¿qué es? Todá. ¿Sí? Tiene que traer los tres tipos de panes de matzá y un tipo de pan hametz. Y después dice, al halot lechem hametz y akrib korbano al zebach todat shelamav. Aparentemente, ¿qué nos viene a decir al zebach todat shelamav? Que zebach todá, o sea que korban todá, se considera que es shelamim. Pero eso ya lo vimos al principio, porque si hay un título principal que se llama zot todat zebach shelamim, y después me dice, una de las opciones es Todá, pues significa que Todá es parte de Shelamim. Entonces, ¿por qué te tengo que decir Zebach Todá Shelamav? Siempre dije que es por plural, ¿no? La pregunta es que Shelamav está extra ahí, ¿sí? Dice, Shelamav es para decirte otro Shelamim más. ¿Qué otro Shelamim te viene a incluir acá? Esa palabra Shelamav está extra, ¿sí? ¿Qué te viene a incluir? Te viene a incluir Shalmei Nazir, que es equivalente a Korban Todá. Equivalente a Korban Todá en dos de los tres tipos de panes de matzá. O sea, que necesita ¿cuántos kabin yerushalmiot? No 15, porque son 2 de 3, sino 10. Y necesita ¿qué? Y necesita un revit halog, ¿sí? Porque de la misma manera que en la Todá se necesita un revit halog para halot y rekikin y otro para rebuja, pues también aquí en Nezirut, que aprendemos que se necesitan 2 de 3. ¿Y cuáles son estos 2 de 3? Halot y rekikin. Se necesita para los dos, ¿qué? Un revit halog, ¿sí? Uno hubiese pensado que si ya decimos que Shelamav alude a Shalmei Nazir y te lo comparamos con Korban Todá, pues uno hubiese pensado que se necesita ¿cuántos tipos de panes matzá? 3, al igual que Korban Todá, no solamente 2, porque si te lo mete ahí, pues igual, debe ser igualito a Korban Todá, que son 3. Dice, no, está escrito Sal Matzot. Matzot mashma que son nada más que 2 y no 3. Pregunta la Gemara, ¿cómo mashma de la palabra matzot que son 2 y no 3? Dice la Gemara 2 explicaciones. La primera la dice Rapapá, y esto voy a explicar. Cuando dice matzot se refiere a decir que únicamente aquellos panes en la Todá, aquellos panes de Todá, que en ellos se menciona la palabra matzot, esos son los panes que se tiene que hacer en Nezirut. Muy bien. Y por lo tanto, ya que se menciona la palabra matzot respecto a halot y rekikin, esos dos se necesitan en Nazir. A diferencia de Rebujá, que no se menciona en la Todá, respecto a Rebujá no se menciona matzot, entonces no se va a necesitar en la Nazir. Esa es la explicación de la papá. Otra explicación dice de ver Bishmael. Dice, no, te voy a explicar. Cuando dice matzot, te refiere a decir klal uprat. Sabemos que hay una regla que cuando es klal uprat, algo general y después algo específico, ¿cuál es la halajá? En baklal el amamash prat. Lo único que queda incluido en eso es lo que está especificado. Y por lo tanto, ¿sí? Ya que decimos aquí matzot, klal, y después tenemos que prat, halot y rekikin, decimos que únicamente halot y rekikin y no otra cosa como por ejemplo rebujado. O sea que tenemos un klal y después tenemos un prat. En baklal el mamash prat y el prat es halot y rekikin. El klal es matzot y el prat es halot y rekikin. Entonces decimos nada más halot y rekikin y no rebujado. Muy bien. Rabotai, seguimos. Próximo Mishnah. השוחט את התודה לפנים ולחמה חוץ לחומה לא קדש הלחם שחטא עד שלא קרמו פניה בתנור ואפילו קרמו כולם חוץ מאחד מהם לא קדש הלחם. Ok. Respecto a Lachme Todá, fíjense bien, está escrito en el pasuk en Vaikra 7 versículos 12 y 13 Veikriv al zebach todá halot matzot al halot lechem hametz y akriv korbanó al zebach todá shelamav. O sea, nos dice que tiene que traer que zebach todá, un korban todá, junto con el korban todá panes, unos 3 panes matzá y un tipo de hametz, y después nos agrega al final al zebach todá shelamav. Los panes los trae sobre el zebach, sobre el korban de todá que es shelamim. Pero está extra, obviamente, ya al principio se dijo que veikriva zebach todá, que se trae junto con el zebach todá. Entonces, ¿qué te vienen a decir esas palabras al zebach todá shelamav del final? Te viene a enseñar
que los panes se santifican con qué estatus de Kedushat Aguf, cuando en el momento de la Shejita. Bien, la Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Una persona que le hace Shejita al Korban Toda, ¿en dónde? ¿Dónde se hace Shejita? Adentro, en la Azara. Pero los panes todavía están ¿en dónde? Afuera de la Joma. Vamos a ver qué Joma, vamos a ver qué Joma, qué muralla. Hay dos murallas, la Azara y Yerushalayim, ¿sí? Pero el pan está afuera. Dice la Mishnah, no se santifican con Kedushat Aguf, a través de la Shejita, en este caso no se santifica los panes. Igualmente, si se le hizo Shejita al Korban Toda y los panes estaban no obstante ya en el horno, pero todavía no se había endurecido la superficie del pan en el horno, o sea, lo karmu panea, no se había endurecido todavía la superficie del pan en el horno, o inclusive si todos los panes ya se endurecieron, pero hay uno todavía que no se ha endurecido, tampoco la shejitá del Korban Toda va a santificar a los panes. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Mai chutz lechomar, Rabbi Yohanan amar chutz lechomat bet pagi, Reish Lakish amar chutz lechomat azara. Reish Lakish amar chutz lechomat azara bainan al besamuch. Rabbi Yohanan amar chutz lechomat bet pagi, amar chutz aval chutz lazara kadosh lo bainan al besamuch. Dice la Gemara, mencionamos en la Mishnah que si le hizo shejitá al Korban Toda, obviamente adentro de la azara, y los panes se encuentran en donde, afuera de la muralla, no se santifican los panes, ¿sí? ¿Qué es afuera de la muralla? ¿De qué muralla? Dice la Gemara Machloket, según Rabbi Yohanan, afuera de la muralla de Bet Pagi, o sea, fuera de Jerusalén. Reish Lakish dice, fuera de la Azara. ¿En qué discuten? Explico, está escrito en la Torah, Al Zebach Todat Shelamav. Al, ¿qué es al? Al, sobre, pero también se puede interpretar como cerca. Entonces, Reish Lakish opina que cuando lo hizo fuera de la Azara, ya no se santifican los panes. ¿Cómo está ahí? Tiene que estar literal que los panes tienen que estar ¿dónde? Dentro de la Azara. Porque él opina que cuando dice la parte de sobre es también besamuj, cerca. O sea, para que se santifiquen los panes tiene que ser ¿qué? Al besamuj, o sea, cerquita, o sea, dentro de la Azara. Por eso si está fuera, ya no santifican. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice, no, solamente si los panes están fuera de Jerusalén, ahí es que no se santifican. Pero si están dentro de Jerusalén y fuera de la Azara, ahí sí se santifican. ¿Por qué? Porque al no significa cerquita. Es que estén en el área, pero no en el área de Jerusalén, pero no, al no es besamuj. ¿Ok? Este es el machloket entre ellos. La primera pregunta, que aparentemente este mismo machloket entre Rabbi Yohanan y Reish Lakish ya fue dicho en otro lado. ¿Sí? Si cuando dice la Torah al es besamuj mamash o no. Veamos. Ve'aifligu bajadas dimna de trana shojeta pesach alechametz. Over velota hace. Rabbi Yehuda Omer, af tamid, Omar Reish Lakish, o la menochaya, bachie, o la shojet, o la zorek, o le jadim lejabura, imo bazara. Rabbi Yohanan Amar, afal pishen, imo bazara, tzricha. Deit mar beai kama Rabbi Yohanan, dejó leja deite beisurekai. אבל עניין מקדש לחם, הם המודילה לריש לקיש דאית בפנים, קדוש הבראי, לא קדוש, ואיתמר ביה כמה ריש לקיש, אבל ביה חיים המודל לרבי יוחנן, צריכה, תניא כבתת רבי יוחנן, שוחט את התודה לפנים, ולחמה מחוץ, ולחמה חוץ לכבונת בית פגי, לא קדש הלחם. La Gemara dice un segundo, este mismo machloket entre Rabbi Yohanan y Reish Lakish ya fue mencionado en otro lado. ¿En dónde? En la Mishnah, en Masejet Pesachim. En Masejet Pesachim de Samer Gimel Amud Aleph 63a. La Mishnah nos dice lo siguiente: una persona que hace shejitá de Korban Pesach, vamos a entrar a Pesach ahorita, una persona que hace shejitá en Korban Pesach, y en su posesión tiene todavía que Hametz, transgrede por un lav de la Torah. ¿Por qué? ¿Qué lav? El pasuk en Shemot 23:18 dice: Lotisbach, no le harás shejitá al Korban Pesach, al Hametz dam zivchi, no harás Korban Pesach, no harás shejitá al Korban Pesach cuando todavía tienes que Hametz. Rabbi Yehuda, ahí en la Mishnah dice que inclusive si hace el Korban Tamid de la tarde, también transgrede, y tiene el Korban Tamid de la tarde de él, 14 de Nisan, y tiene que Hametz, también transgrede ¿qué? Esta prohibición. Pero bueno, dejemos a Rabbi Yehuda por un lado. De todas formas, sigamos que Tanakama dice que ¿qué? Que si hace shejitá de Korban Pesach y tiene Hametz, transgrede un lav. Ahorita hay un machloket de Moray mientras Reish Lakish y Rabbi Yohanan. ¿Cómo funciona esto? Reish Lakish dice, para que esté hayab en este lav, para que transgreda este lav de Lotis Bach al Hametz, tiene que ser que el shohet o el zorek, el que aplica la sangre en el mizbeach, o uno de los miembros del grupo que son los dueños del Korban, ¿sí?
tengan hametz en su posesión y el hametz esté con ellos, ¿en dónde? En la azara. Ahí es cuando hay prohibición. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice, no, si ellos tienen hametz, el shohet, el zorek, uno de los integrantes, aunque no esté en la azara, también transgrede este lado. ¿En qué discuten? Lo mismo. Está escrito, lo tisbach al hametz, si al besamuj o no. Resh Akish opina que al es besamuj, y por eso la prohibición es únicamente cuando el hametz está en donde, en la azara. Y Rabbi Yohanan opina, no, al no es besamuj, y por eso también si no está en la azara, hay lab. O sea, aparentemente vemos este mismo mahloket ya en otro lado, en Masejet Pesachim. Entonces, ¿por qué tienen que repetirlo otra vez aquí respecto a Korban Todah? Cuando dice al zebach Todah Shelamav, si al es besamuj o no, es lo mismo mahloket. Dice la manera se necesita decir el mahloket entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish en ambos lados. También en Pesachim, en Shechitat Pesach y también en la Hamet Todah. Porque si lo hubiese dicho nada más en Shechitat Pesach, hubiese dicho que ahí es cuando Rabbi Yohanan dice que la palabra al no es besamuj. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la prohibición de Hametz? No tenerlo contigo en la azara, tenerlo en cualquier lado. Entonces, por eso, si uno lo tiene en cualquier lado y trasguede la prohibición, pues ya trasguede el lav de Shechitat Pesach con Hametz. Pero respecto a santificar el pan del Todah, ¿sí? Que se hace a través de la shejitá, a diferencia de hametz, que la prohibición de hametz no es a través de la shejitá, ¿sí? Entonces, a diferencia del ejem, que es a través de la shejitá, pues puede ser que únicamente, que ahí sí estaría de acuerdo Rabbi Yohanan con Resh Lakish, que únicamente cuando está cerca dentro de la azara, y por otro lado, si hubiese dicho el mahloket nada más en la Hamet Todah, hubiese dicho que ahí es cuando Resh Lakish dice que tiene que estar cerca. ¿Por qué? Porque va a santificar el pan. ¿Sabes qué es santificar el pan? Pues mételo cerca, la shejitá va a santificar el pan, mételo cerca la shejitá. Pero respecto a Shechitat Pesach sobre Hametz, puede ser que Resh Lakish va a estar de acuerdo con Rabbi Yohanan, que aunque no está el Hametz dentro, también transgreden la. Que en ambos, Rabbi Yohanan nos dice que también si no está cerca, transgrede el la, porque al lo besamuj, o sea, no aplica normal. Y según Resh Lakish, en ambos, únicamente cuando está cerca, o sea, únicamente cuando está en la azara. La Gemara trae una baraita, por último, respecto a favor de Rabbi Yohanan. Dice Meforash en la baraita, una persona que le hace shejitá al Korban Todah adentro y el pan se encuentra en donde, Chutz lebet pagi, fuera de las murallas de Jerusalén, no se santifica el pan. Más que es cuando están fuera de Jerusalén. Pero si están dentro de Jerusalén o que están fuera de la Azara, ahí sí se santifica el pan. Prueba a favor de Rabbi Yohanan. Seguimos. Shechatat shelo karmu fanea batanur. Minan emilet. Ahora banan al halot lechem hametz yakriv korbano. Al zebach. Bueno, toda chelama, dice el pasuk ahí. Melamet shana lechem kadosh, ela imkien karmu panea batanur. יקריב קורבנו על זבח, מלמד שאין הלחם קדוש, אלא בשחיטת הזבח. זבח תודה, מלמד שאם שחט שלו לשמן, לא קדש הלחם. Ok. Mencionamos en la Mishnah que si le hace shejitá al Korban Todah y los panes todavía antes, le hace shejitá al Korban Todah, antes que se endurecieron la superficie del pan, o ya se endurecieron la mayoría, pero todavía falta que se endurezca una de las superficies, no se santifican ¿qué? Los panes. ¿Cuál es la fuente para esto? La Gemara trae una baraita que nos interpreta un pasuk y de ahí sale la fuente. Hay un pasuk en Vaikra 7:13. Dice, al halot lechem hametz y akriv korbanó al zebach todah shelamav. Ahí está hablando de los panes de korban todah que son hametz. ¿Sí? Al halot lechem hametz. Sí, al zebach todah shelamav. Repito, al halot lechem hametz y akriv korbanó al zebach todah shelamav. De este pasuk aprendemos que los panes se santifican a través de zebach todah shelamav, a través de la shejitá. ¿Sí? Como vamos a ver más adelante. Pero un segundo. ¿La Torah cómo le llama a estos panes? Jalot. A estos productos, mejor dicho. Jalot, panes. ¿Y cuando un pan se considera pan? Cuando está horneado, cuando ya se endureció la parte superficie. Entonces aquí aprendemos que la shejitá que santifica el pan, al lechem, únicamente lo santifica cuando ya está ¿qué? Endurecido, cuando ya se endureció la superficie. ¿Sí? Y aquí el korbanó al zebach, de aquí aprendemos que el pan es kadosh, con kedushat agufuni como korban, cuando se le hace la shejitá, como mencionamos antes. Y al final dice zebach todat, que es zebach todat, ¿sí? De aquí aprendemos que se tiene que hacer leshem, los panes, perdón, la shejitá, se tiene que hacer leshem korban todah. Y si no se hizo leshem lishma, o sea, leshem korban todah, no se santifican los panes. Tan rabanan yotzim bematzana o matzah suya beilpas. Mai matzana. Amar biyudam Shemuel kol sheporsa ve'en chutin u'shachim memena. Amar Rabba vejen leina la Hamet Todah. Pshita.
Aja lejem ketiv, aja lejem ketiv. Mao de teima, ejad amar ajamana, shelo itol parus, vea que mande perisada mia, kamashmalan. Ok. Ahorita nos trae una vareta que nos dice lo siguiente. Hablamos de, para que se considere jalá, se necesite que se endurezca la parte superficial. Se endurezca. Digo se endurezca porque no, bueno, tostadito, sí, ok. La Gemara trae una vareta que nos dice lo siguiente. Una persona que quiere usar una matzá en Pesaj, pero la matzá es una matzá na. ¿Saben qué es na? Nun alef, ¿saben qué es? Horneada parcialmente. O sea, no se horneó completamente. ¿Sale de Jehová o no sale de Jehová? Sale de Jehová, de matzá. E igualmente, una matzá que la hizo no en un horno, sino en una sartén grande, ¿sí? Ilpaz es una sartén grande, ¿sí? No es hametz, ¿sí? También sale de Jehová. O sea, que básicamente la varita nos enseña que una matzá que fue horneada, entre comillas, no en un horno, sino en una sartén, se sigue considerando que legemón y por ende sale de Jehová. Al igual que una matzá na, o sea, parcialmente horneada, también se sigue considerando una matzá y sale legemón y se sale de Jehová de ajilat matzá. Pregunta la Gemara, ¿qué es matzana? O sea, ¿qué nivel? Parcialmente horneada. Cuando es parcialmente horneada nos dice la varita que sale de Jehová. ¿Desde cuándo se considera parcialmente horneada que ya sale de Jehová? Dice la vida nombre de Shmuel, te voy a explicar. Tiene que ser en tal estado que al romperla, ¿sí? No parta limpio. ¿Qué significa parta? Me gustó. Parta limpio. ¿Qué significa parta limpio? Que no salgan hilos de masa que se extiendan. Que no hayan hilos de masa que se extiendan al partirlo. O sea, digamos así, que cuando lo parta, que parta limpio. ¿Sí? Ok. Pero si salen hilos de masa, eso no se considera ni parcial, no se considera matzana todavía y ahí no sale de Jehová. Así dice la Gemara. Viene Raba y agrega sobre esto. Dice que esta misma halajá aplica también ¿para qué? Para la métoda. O sea que si en el momento del shejitá del corbán ya se hornearon parcialmente los panes. ¿Qué significa parcialmente? Matzana. O sea, na. ¿Qué significa na? Que ya al partirlo parte limpio. Ahí se santifica los panes. Pero si todavía se horneó muy poquito y al partirlo no parte limpio, o sea, hay hilos de masa que se extienden, ahí no se santifican los panes. Así dice Raba. La misma halajá que hay en matzá también aplica en la métoda. Dice la Gemara, obvio que es así. Obvio que es así. ¿Por qué es obvio? Porque en ambos dice que la palabra lejem. Entonces, si tú me dices que matzana, cuando parte limpio, ya se considera lejem, pues también en la métoda, cuando ya es na de esta forma que parte limpio, ya se considera lejem y se va a poder certificar. Uno depende de otro. O sea, es lo mismo, la misma idea. ¿Por qué tienes que decirme, Raba, que esto también aplica en la métoda? Obvio que así es. Dice, no es tan obvio. Porque en la métoda, recuérdense que mencionamos que el pasuk dice, Veikri mimenu ejad mikol korban. ¿Cuántos tiene que sacar y darle al Cohen de cada tipo de pan? 1. ¿Y qué es ejad? ¿Completo o parcial? Completo. Parcial no se puede, así vimos en la clase anterior. Si uno hubiese pensado que, mira, si tiene que ser completo, pues cuando está na, en estado na, o sea, parcialmente horneado, aunque parte limpio, se rompe. Se rompe limpio, pero se rompe. Entonces se considerarían como que, no como completo, sino como algo partido, porque se rompe fácil. Entonces, si es así, no hubiese servido ¿para qué? Para la métoda. Así uno hubiese empezado. Kamash Malan, nos viene Rabbi y nos enseña, ya que parte limpio, se considera lejem y se considera también que uno solo y no se considera partido y está que kasher para poder hacer la métoda es del hidush de Rabba. Y por ende está kasher, pues cuando lo hacen shejitá se santifican todos. La shejitá del Corban toda santificaría este pan en este estado. Seguimos Rabotá Itmar. Toda shechihatal shemonim halot. Hizkiah amar kachu 40 mitoch shemonim. Rabbi Yochanan amar lo kachu 40 mitoch shemonim. Amar Rabbi Zera kol modim echa de amar likdeshu 40 mitoch shemonim kachu. Alikdeshu 40 elaim ken kichu ikdeshu shemonim lo kachu. כי פליגי וסתם, מר סבר לאחריות כמיכוון, ומר סבר לקורבן גדול כמיכוון. אביי אמר דכולי עלמא לקורבן גדול כמיכוון. ובכלי שרת מקדשין שלא מידת כמפלגי. מר סבר כלי שרת מקדשין שלא מידת, ומר סבר כלי שרת מקדשין שלא מידת. רב פאפא אמר דכולי עלמא כלי שרת מקדשין שלא מידת. ואחא בסכין כמפלגי. מר סבר סכין מקדשת בכלי שרת, ומר סבר סכין כיוון דלת לתוך אינה מקדשת בכלי שרת. ואיכא דאמרי רב פאפא אמר דכולי עלמא כלי שרת מקדשים אל המידת, ואחא בסכין כמפלגי. מר סבר סכין אלימה מכלי שרת דאף על גב דלת לתוך מקדשה, ומר סבר סכין לא אלימה לה מכלי שרת. Y con esto acabamos para ver la Gemara.
Esta parte nos trae el siguiente análisis. Otra vez, Corban Toda uno le hace Shejitá. ¿Cuántos panes hay en total? ¿Cuántos panes hay? Corban Toda, 40. ¿Sí? ¿Qué pasa si hizo Shejitá de Corban Toda sobre 80 panes en vez de 40? Mahloket. Según Hizkiá, bueno, de estos 80 se santifican ¿qué? 40. Y como se santifican 40 y no sé cuáles son los 40, pues ahorita que tengo, porque hay 40 de los 80 santos, pero no sé cuáles son, entonces sale que tengo que tratar a todos estos 80 como si fuese lejumbra, que todos son ¿qué? Kadosh. Pero otra vez, según Hizkiá nada más 40 se santifican, pero como no sé cuáles, tengo que respetar a todos los 80. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice, no, ya que hiciste Corban Toda sobre 80, ni sobre 40 recae la santidad, no recae nada, en ninguno de los 80. La Gemara trae varias explicaciones al respecto. 3 explicaciones y en la última hay 2 versiones. Entonces en total son 4. Rabbi Zera dice, mira, te voy a explicar. Todos están de acuerdo, Hizkiá y Rabbi Yohanan, que si la persona en el momento de la Shejitá del Corban Toda dice explícitamente que se santifiquen 40 de los 80 que tengo, según todos se santifican ¿qué? 40 de los 80. Y por otro lado, se dice explícitamente que no se santifiquen ni 40 si no se santifican los 80 completos. Entonces, según todos, no se santifica nada, porque como no se santifican los 80, pues no se santifican ni 40. En Mahloket es cuando la persona al hacer Shejitá fue Bestama, muy bien, no dijo nada. ¿Y cuál es el Mahloket? La explicación sería así. Todo eso es según Rabbi Zera, la explicación de Rabbi Zera. Hizkiya opina que cuando hace Shejitá sobre 80, en verdad su intención es hacer sobre 40. Y la razón que puso 80 es, o sea, la razón que puso 40 adicionales es por Ahrayut. ¿Qué significa Ahrayut? Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso los primeros 40 se pierden. Le pasa algo, ya preparo los otros 40. O sea, como su intención es que se santifiquen ¿qué? 40, pues efectivamente recae la santidad sobre 40 de los 80. Y como no sé cuáles son los 40 de los 80, pues tengo que respetar todo. Así opina Hizkiya. Sin embargo, Rabbi Yohanan opina, no. Cuando la persona hace Shejitá sobre 80, su intención es literal que se santifiquen los 80, hacer un corbán grande. O sea, en vez de 40, hacer 80. Y como no existe hacer un corbán grande, hacer 80, santificar 80 panes en un corbán toda, por eso, como su intención es santificar 80 y no existe que recaiga que 80 que se santifiquen 80, por lo tanto no recae nada. Así explica Rabbi Zera. Segunda explicación dice Abaye, no. Abaye dice no. En verdad, ambos Hizkiya y Rabbi Yohanan, ambos opinan que la persona cuando hace Shejitá Bestama, su intención es hacer un corbán grande, o sea que se santifiquen ¿qué? Los 80. Entonces seguro no se pueden santificar según su intención, porque su intención es que se santifiquen los 80 y no existe que se santifiquen los 80. ¿Cuál es el mahloket entre ellos? El mahloket es si un klisharet, un utensilio sagrado, santifica lo que colocas adentro, o sea, su producto, ¿sí? Santifica el producto, inclusive sin la intención de la persona. Entonces, otra vez, aquí la intención de la persona dice, según la explicación de Abaye, ambos, Hizkiya y Rabbi Yohanan, opinan según Abaye que la intención es que sea Corban Gadol. Entonces, según esa intención, no recae nada. Entonces, según la intención de él, no recae santidad. El Mahloket es Hizkiya opina que un Klisharet santifica, inclusive Shelomidat, sin la aprobación y sin la intención de la persona. Entonces, por lo tanto, aunque por la intención de la persona no se santificó nada, porque Corban Gadol no sirve para nada, porque su intención de 80 no sirve, ¿sí? Pero al fin y al cabo, ¿sí? Cuando colocó un Klisharet, sino cuando le hizo Shejitá, el saquín, el cuchillo, le hizo Shejitá al Corban Toda, un cuchillo, es Klisharet, eso santifica que a 40 panes, independientemente de la intención de la persona. Y como no sé cuáles son, pues todo tiene que respetarlo, pero son 40 santos sagrados. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice, no, Klisharet no puede santificar sin la intención de la persona, tiene que haber intención de la persona, ya que la intención de la persona quiera que se santifiquen los 80 y no existe que se santifiquen los 80, pues no queda nada santo. Esta es la tercera explicación, la segunda explicación de Abaye. Tercera, Rav Papa dice, no, en verdad, ambos opinan, Hizkiya y Rabbi Yohanan, ambos opinan que Klisharet santifica inclusive Shelomidat, inclusive que sin la intención, sin la aprobación, sin el consentimiento del dueño. Aquí el mahloket es si el cuchillo es klisharet, pero es un klisharet diferente, no tiene interior, no es recipiente, no tiene interior. Entonces Hizkiya opina, sí, saquín es como klisharet. Entonces, como klisharet mekadesh,
a 40, inclusive Shelomitat, pues también aquí es Sakin, Mekadesh, inclusive Shelomitat, por eso 40 de los 80 van a ser santos, y como no sabes cuáles son esos 40, tienes que respetar los 80, ¿sí? Sin embargo, Rabbi Yohanan opina, no, Sakin no es como Klisharet, porque Sakin no tiene recipiente, no tiene interior, es plano, y por lo tanto, no, a pesar que Klisharet, Mekadesh, Shelomitat, Sakin, no, y por lo tanto, no se santifican ni los 40, nada. Segunda versión de esta última explicación, de esta tercera explicación, segunda versión, o sea que en total es la cuarta explicación, es que la papá dice así, en verdad le cule alma, según esta segunda versión, Klisharet lo mekadesh shelomitat. Cuando es shelomitat, el Klisharet no santifica. Pero aquí el mahloket es si cuchillo es más que Klisharet, según esta versión, o menos. ¿Por qué? Porque Klisharet vemos que no tiene interior, pero al fin y al cabo, en un caso normal, no shelomitat, en un caso mitat, sí santifica. El cuchillo, cuando es mitat, sí santifica, ¿sí? A pesar que no tiene ¿qué? Interior. Se dice Hizquía, vemos que el cuchillo es más que el Klisharet. Entonces, no obstante, Klisharet lo mekadesh shelomitat, pero el cuchillo sí. Y por lo tanto, 40 de las 80 sí va a ser Kadosh por el cuchillo. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice no, cuchillo es igual que Klisharet. Y ya que según esta versión, Klisharet lo mekadesh shelomitat, también cuchillo no vale kadesh shelomitat. Y por eso ninguno de los, inclusive 40 panes de los 80 no van a ser santos. Y por eso todo es Julín, no va a haber ninguna santidad de esos 80, de los 80 panes completos, ninguno va a ser Kadosh, ninguno se va a quedar santificado. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.